Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Gracias por estar aquí esta mañana. Es un gozo para nosotros poder compartir con todos ustedes. Tuvimos un tiempo bueno en la escuela dominical. Estamos aprendiendo. Se quedaron muchas cosas por hablar, pero ya será para otro domingo. Entonces le damos gracias por tomar de su tiempo. Yo hoy cuando manejaba con mi esposa estaba lloviendo. Ya se lo dije a alguno, pero y yo decía, bueno, hoy vamos a probar entonces a ver los valientes. Y no ha empezado la nieve todavía. No, es una broma, pero sabemos que amamos al Señor y la lluvia es una bendición, amén. La lluvia es una bendición y no nos debe detener para venir a tener este tiempo de bendición en la casa de Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Papá, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Padre, pedimos que tú bendigas el servicio esta mañana, que tú bendigas cada familia. Señor, pedimos que tú visites a nuestra hermana Esperanza, que está en el hospital, que, Padre, tú lleves consuelo y paz en su vejez, que tú le des paz y consuelo con tu Espíritu Santo también a su familia. Padre, que tú estés sanando esas costillas, esos huesos. Padre, que ella pueda ver tu gloria y tu poder en medio de esta dificultad, de este tiempo. Bendice también a nuestra hermana Elo y a Jaime. Pido que tú le estés visitando de manera especial, tocando el cuerpo de Elo, restaurando su salud, sanando. En el nombre de Jesús creemos que tú tienes poder para hacerlo. Señor, tú eres el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Bendice si hemos olvidado de alguien, bendice también a Pedro. Padre, que tú estés también ayudándolo en su recuperación, Señor, restaurando, Señor, su cerebro, todo, su cabeza, todo lo que hay ahí. Tú lo hiciste, tú lo conoces y tú eres nuestro médico divino, Señor. Padre, bendice todo lo que se va a hacer esta mañana, que todo sea guiado por tu Espíritu Santo, para bendición de tu iglesia y para gloria de tu nombre. Guárdanos de todo mal, perdona todo pecado, Señor, que todo aquello que no te agrada, toda distracción sea quitada en el nombre de Jesús. Padre, sigue bendiciendo esta comunidad, Señor. Pedimos tu bendición para nuestro hermano Steve Rick, que nos va a visitar el próximo domingo, que tú le estés usando con poder para traer tu palabra y ánimo a tu pueblo en este lugar. Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Tú eres fiel. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, recordarle que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:7. Tenemos una cajita al final para ofrendas y diezmos. Hermanos, estamos muy agradecidos por los que están apoyando la obra de Dios en este lugar y es para la expansión del reino. Amén. Así que les animo a que sigan poniendo a Dios como lo primero en sus vidas, con los diezmos y ofrendas también. Decirle que seguimos con los estudios bíblicos. El miércoles pasado tuvimos un grupo pequeño, pero fue un tiempo de mucha bendición. Nos gozamos a aprender la palabra de Dios y tener un tiempo en familia. Te animo a que hagas tiempo y vengas los miércoles y compartas con nosotros a las 6:30. Amén. Le damos gracias a Dios por las personas que siguen dando el paso de fe, de servir. Algo que me llama la atención en la clase dominical que no pudimos dar es que la manera en que vas descubriendo, ¿no?, los dones que Dios te ha dado es sirviendo en diferentes áreas de necesidad dentro de la iglesia. Y a medida que te vas rotando, tú vas descubriendo, Dios te va a ir mostrando lo que Él te ha dado, porque te vas a identificar con el área donde Dios te ha llamado a servir, con los dones que Dios te ha dado. Entonces vas a gozarte, vas a experimentar bendición. Amén. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo, yo no sabía que Dios me había llamado para el pastorado todavía, yo no sabía que Dios me había llamado a predicar como maestro de su palabra. Fueron cosas que Dios me fue mostrando lo que Él me había dado a medida que iba sirviendo dentro de la iglesia local en áreas de necesidad. Amén. Me acuerdo que una vez serví en la alabanza por un mes, pero no fue el área mía. Lo descubrí rápido que no fue el área mía. Si alguien quiere servir, acérquese a nosotros. Tenemos tiempo de ayuno y oración, hermanos. Tuvimos un tiempo de ayuno y oración, de intercesión. Gracias a Dios por las guerreras que tenemos acá del Señor. Somos un grupo pequeño, te animo a que venga y participe. Oramos por la familia, por la iglesia, los niños, la comunidad, la nación, nuestros países donde venimos. Fue un tiempo bueno de testimonios también, hermanos. Ven y anímate. Le damos gracias a Dios por esos tiempos. 16 y 30 de noviembre, de 7 de la mañana a 12 de la tarde, los dos próximos tiempos de ayuno. Recuerden registrar los niños pequeños de 0 a 5 años. Por favor, ver a la hermana que va a estar afuera con la computadora, y los padres, para recoger a los niños en la guardería, los más pequeños, tienen que ir con el nombre del niño. Amén. Estoy muy gozoso por este tiempo que se está acercando. Amén. ¿Quién está gozoso aquí?
Le doy gracias a Dios por la cena del domingo pasado, el almuerzo. Me sorprendieron a mí y mi familia. Fue un tiempo muy bonito. Disfrutamos toda la comida. Muchas gracias por todo su amor. Amén. Y sus oraciones. Acción de gracia. Vamos a estar celebrando el Día de Acción de Gracia y vamos a explicar en qué consiste esto en la cultura americana. Domingo 24 de noviembre a la 1 de la tarde. Haga sus preparativos. Prepara un platillo especial de su cultura para ese día. Nosotros también lo vamos a hacer de la cultura cubana. Mi esposa de la cultura americana. Y venga y disfrute un tiempo en familia. Amén. Recordarles, hermanos, al final del servicio tenemos las cajitas y los papeles de en qué consiste una cajita de regalo donde usted puede ser parte de mostrar el amor de Cristo a un niño pobre en otro país. Si ustedes se traen una caja la semana pasada, por favor, ven a verme después del servicio porque tengo los stickers con niño o niña y la edad. Sí. Y todo. Entonces, si alguien ya trajo una cajita, ve a la hermana Valerie, que ella está a cargo, tiene las tarjeticas, si es niño o niña, para poder identificar la cajita. Así que, hermano, le anime que sea parte de esto. Hay testimonio de la bendición que es un niño pobre en otro país que uno no conoce y recibir un regalo con unos juguetes y sobre todo el Evangelio, porque esto es una herramienta más para llevar buenas nuevas de salvación. Amén. Así que, sin más, te invito a la hermana Valerie que pasa al frente con la hermana Keren, que va a estar sirviendo en la alabanza, y te invito a ponerte en pie. Amén. Te invito a ponerte en pie y quiero leer el Salmo rapidito. Salmo 100. El Salmo 100 dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a la alabar. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero ver.
Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Sumérgeme.
Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Gracias, Jesús. Puede sentarse.
gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén, aleluya. Dios mandó la lluvia del cielo, el agua que toda la tierra y los seres humanos necesitamos, y esa es su gracia general que viene sobre todos. Dice que Él sale salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y también Él manda la lluvia, que es bendición para todos. Fíjese qué misericordioso es Dios, pero también necesitamos la lluvia de su Espíritu Santo, necesitamos la unción de su Espíritu Santo, necesitamos su fuerza, porque nuestras fuerzas se acaban, pero las de Dios nunca se acaban. Y dice que Él aumenta la fuerza de los que confían en Él como búfalo. Amén. Gloria al Señor. Hermano, mi esposa se llevó. Quiero pedirles que si pueden ir en Lucas, capítulo 1. Amén. Manolo, disculpa, el hermano Manolo, si puede ir y hablar con Valerie y decirle que cambie en el tablet, que ponga a Lucas en el tablet. Sí, parece que se lo olvidó. Gracias, hermano. Lucas capítulo 1, amén. Vamos a seguir en nuestra serie. ¿Quién vino aquí esta mañana con deseo de recibir palabra de Dios? Pero hermano, eso es importante. La actitud delante de Dios es muy importante. Amén. Yo sé que hay cansancio a veces. Yo sé que a veces pueden haber distracciones, pero nos toca a nosotros poner una actitud de prestar atención y de venir con una actitud en nuestro corazón de recibir de parte de Dios. Yo creo que todos aquellos que se acercan a Dios con la actitud correcta van a recibir de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. La actitud es importante en la vida cristiana. Le damos gracias a Dios por todos ustedes aquí presentes esta mañana. Hoy quiero invitarles a leer en Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38. Si algo me gusta a mí del sermón expositivo, que vamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, es que es la Biblia hablando por sí sola. Amén. Es la Biblia hablando por sí sola. Lucas capítulo 1, versículo del 34 al 38. Dice la palabra del Señor. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, aleluya, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, esta parte ha impactado muy bien el estudio: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Tú estás aquí, papá, lo creemos. Sin ti no podemos hacer nada. Si hoy hemos tenido la oportunidad de tener este lugar, de estar en este lugar, es por tu gracia, es por tu presencia, es por tu misericordia. Gracias por tanta bendición que nos das en Cristo Jesús, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones también con tu poder. Ayúdanos a recibir, Señor, lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Tanto los que están presentes como los que nos están viendo también en Facebook. Gracias por la tecnología, porque tu palabra no está presa. Tu palabra está corriendo por cada vía que tú has permitido. En el nombre de Jesús, Señor, sigue añadiendo los que van salvos a este lugar y sigue ayudándonos a crecer los que ya estamos en este lugar. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, mi hermano. Estuvimos viendo el domingo pasado, ¿no? La naturaleza divina. Jesús fue ¿qué? 100% Dios. Y eso lo califica a Él para ser ¿qué? El Salvador tanto esperado por el pueblo judío en aquel tiempo. Y gloria a Dios para nosotros hoy también como gentiles. Le damos la gracia a Dios. Pero estamos agradecidos por esa naturaleza divina. Pero también hubo una naturaleza humana ¿en quién? En Cristo Jesús. Y tanto la divina como la humana son importantes, hermanos. No solamente para que Él sea calificado como el Salvador, sino también para beneficio de nosotros como seres humanos. Amén. Y eso lo vamos a aprender esta mañana si te quedas aquí conmigo. El título de mi mensaje esta mañana es La encarnación de Jesús. Escuchen. Y esto es algo que también los gnósticos, una doctrina que había como mezclada de gnosticismo en el tiempo romano,
y de los que venía de los griegos también, ellos no creían que lo divino podía encarnarse, podía mezclarse, porque para ellos todo lo material estaba contaminado. Y era imposible para una mente saturada por el gnosticismo, por esta idea de doctrina del gnosticismo, que lo divino pudiera venir y mezclarse con lo físico. Y esto es importante porque eso es una doctrina falsa, porque la Biblia es clara cuando nos habla de la encarnación de Jesús. Él no solamente fue 100% Dios, Él también fue 100% humano. Y esto es importante, y esto se conoce como la unión hipostática. En el ámbito teológico se conoce como la unión hipostática, las dos naturalezas de Jesús. Él no fue un poco más que uno que el otro, sino que 100% divino y 100% también hombre. Y no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo confirma. Y lo que la Biblia dice, hermano, tiene que tener peso para nosotros. Amén. Más que lo que el mundo pueda decir. Y si lo que el mundo dice, o lo que dicen algunos, va en contra de lo que dice la Biblia, pues entonces yo me quedo con la Biblia. Porque estoy caminando seguro. Amén. Y si hubo una encarnación, entonces hubo una preencarnación. Quiere decir que si hubo una encarnación, y la encarnación no es nada más que el concepto de Dios hecho hombre. Así como hoy nos vemos tú y yo así como ser humano con un cuerpo físico, eso es lo que es la encarnación. Cristo viniendo, haciéndose hombre como tú y como yo. Y si hay una encarnación, entonces tuvo que haber un Cristo preexistente. Que eso lo niegan también muchos. Y si hubo un Cristo preexistente, quiere decir que Cristo es Dios, porque eres eterno. Así que antes que Él fuera encarnado, ya lo habíamos visto anteriormente, Él era ¿qué? Dios. Como dice 1 Juan, me dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y eso, hay ciertas religiones falsas que quieren quitar esos versículos de la Biblia, porque ellos no entienden, no quieren aceptar lo que ya la Escritura ha revelado. Antes de la encarnación de Cristo, ya Cristo existía. La preexistencia se define como la existencia en un estado anterior o previo a otra cosa. En el caso de Jesucristo, su preexistencia significa que antes de convertirse en hombre y caminar sobre la tierra, ya existía como la segunda persona de la Trinidad. Y eso lo podemos ver para los que les gusta tomar nota en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 2, y también el versículo 17, pero también lo puedes ver en, Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, y capítulo 17, versículo 5. Pero también lo puedes ver en Colosenses, capítulo 1, versículos 16 a 17. Me gusta como dice aquí. Y dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo soy, ¿qué? Virgen. Estamos de nuevo hablando aquí en el contexto donde está esta muchacha joven, que era virgen. ¿Por qué? Porque literalmente no había conocido ningún varón todavía, no había tenido intimidades, relaciones íntimas con su futuro esposo, que en este caso era José, donde ya estaba comprometida para casarse. Ella no se esperó esto, ella no planificó que un ángel se le revelara, en este caso el ángel Gabriel. Esto es lo que me gusta de la Biblia, que no es que el hombre es el que se revela a Dios, sino que es que Dios es el que se revela al hombre. Gloria a Dios por esto. Entonces no es lo que yo busco, sino lo que Dios quiere hacer. Porque ahí estaba María, una muchacha joven en una ciudad menospreciada, Nazaret, que muchos decían, ¿y qué habrá algo bueno que pueda salir de ahí? Esta muchacha joven, como el joven David, menospreciado también, que vino el profeta Samuel y dejaron a David fuera de aquella reunión. Y entonces Samuel se equivocó con los grandes y dijo, no, este es el hombre que Dios está buscando. Y yo, no, yo no miro como mira el hombre, ya eso lo vimos ya. Entonces esta muchacha está recibiendo todo este mensaje, todas estas buenas nuevas, toda esta bendición, porque ella fue bienaventurada y así la iban a llamar por generaciones, la siguen llamando, porque recibió la gracia y el favor de Dios para esta hermosa tarea. Y en medio de todo esto, cuando ella recibe esto, como ser humano, hermano, María no es Dios. Y María es una muchacha joven que recibe esto y ella tiene derecho a preguntar. Tiene derecho a no preguntar. Imagínate que a ti te pase esto. Entonces, esto es que es este anuncio tan grande, un ángel se te revela de esta manera tan glorioso, te da este anuncio de parte del Señor, pues ella tiene la pregunta. Y dice ahí en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. Es una pregunta lógica, es una pregunta que cualquiera se pudiera hacer. La pregunta de María no es de incredulidad, déjame dejar esto claro. Como el versículo, ahí en el versículo 38 y 45 dice que María ella creyó. Así que no es de incredulidad su pregunta, porque si no la Biblia no me dijera que ella creyó, que ella confió, recibió un mensaje por fe. No es una pregunta incrédula como la de Zacarías.
anteriormente cuando vino el anuncio de Juan el Bautista. Como la de Zacarías, que fue, ¿puedes darme una señal? Después que recibió el mensaje, digo, dame una señal, dame otra señal. No fue suficiente el mensaje que se le dio. La pregunta de María es más bien, ¿cómo sucederá esto? Porque yo soy virgen y yo no, ¿cómo es que esto va a suceder? Entonces no fue de incredulidad, porque ella era virgen y no había tenido intimidad con ningún hombre. El ángel Gabriel, me gusta, le responde la pregunta a María en el capítulo 1, versículo 34, con 3 afirmaciones acerca del poder de Dios. Escucha, hermano, y quédate esta mañana aquí conmigo, porque esto puede hablar a tu vida para el 2024 que estamos viviendo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y su poder no cambia. Amén. Esta mañana estábamos hablando de eso en la escuela dominical. Lo primero, la primera afirmación, la primera explicación que le da respuesta a esta pregunta el ángel, y en este caso, fíjate que no fue una pregunta de incredulidad, porque la pregunta que hizo Zacarías, dice que el ángel le dijo, y por cuanto no has creído a mis palabras, quedarás mudo. Y se quedó mudo. Se quedó mudo, puedes ir a esos versículos anteriores. Y dice que sí, que se quedó mudo, no pudo hablar hasta el día del nacimiento de Juan el Bautista. Así que él no pudo disfrutar a plenitud al principio de la promesa que se le dio el nacimiento de un hijo, a pesar de que ellos eran ancianos. Quiere decir que la incredulidad, hermano, puede traer consecuencias a tu vida. No es que Dios va a cambiar y va a dejar de cumplir sus promesas, porque Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Se trata de que no vamos a disfrutar cuando actuamos incrédulamente y no recibimos el mensaje de Dios con fe, pues vamos a dejar de disfrutar las cosas que ya Dios nos ha prometido, porque no las vamos a experimentar a veces, hermano, a plenitud, como Dios quiere que las experimentemos. La pregunta de Zacarías fue de incredulidad y tuvo consecuencias, pero la pregunta de María fue una pregunta no de incredulidad, sino una pregunta más bien de ¿cómo será esto? Primero, el poder creador del Espíritu Santo. Escucha, ¿cómo Dios va a hacer esto? Bueno, déjame decirte, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene poder para crear. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esta mañana estábamos cantando, oh Dios, manda lluvia. ¿La lluvia de qué? De tu Espíritu. Necesitamos, hermano, necesitamos el Espíritu Santo. Dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ahí lo vemos también en Mateo capítulo 1, versículo 20. Si vas ahí, dice que el Santo Ser será engendrado ¿por quién? Del Espíritu Santo. Quiere decir que es el Espíritu Santo el que va a crear ese cuerpo para que Dios venga y se encarne. Amén. ¿Cuánto lo creen? La palabra lo declara. Ahora, uno dice, bueno, el Espíritu Santo va a venir y dice que va a cubrir a María con su poder. Vamos a aprender algo. La palabra cubrir con su sombra significa cubrir con una nube. Algo así como una nube. Vamos a ver ejemplos de eso. Como en la nube de la gloria del Chequiná. ¿Recuerdan en el desierto de Israel? Éxodo 16:10 y 19:9. Dice que estaba el pueblo de Dios en el desierto. Amén. Y dice que venía y cómo se manifestaba la gloria, que eso se conoce como el Chequiná de Dios. La gloria de Dios se manifestaba en columna de nube en la noche. Amén. Como columna de fuego en la noche, disculpen, para cuidarlos del frío y para guiarlos. Y también en columna de nube en el día para protegerlos en el desierto del sol y de la fatiga. Y de esta manera, y también vemos la nube que cubrió a Jesucristo en la transformación del monte. Amén. Dice que cuando Él se transfiguró, dice que una nube lo cubrió. Quiere decir, la gloria de Dios estaba en ese momento. Ahora, la gloria de Dios se puede ver de una manera donde te protege como una nube, como dice el Salmo 91 también, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo el que habita las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pero en este caso iba a cubrir de manera creadora. Iba a crear un cuerpo para el Mesías. Eso es importante entenderlo, mi hermano. Amén. ¿Están de acuerdo ahí conmigo? Y con la palabra de Dios. Esta nube era una manifestación visible de la gloria y la presencia de Dios. Lo que significa que el mismo poder de Dios que estuvo con Moisés y con otros en el Antiguo Testamento, ahora iba a ser una obra única. Escuchen, única, escuchen esta palabra es importante. ¿En quién? En la vida de María. Algo iba a pasar en la vida de María que nunca había pasado y nunca volverá a suceder. Amén. Algo que iba a marcar la historia para siempre. El ángel predijo, hermano, aquí estamos viendo que el ángel predijo una concepción virginal. No se trata tanto de que María fuera a tener un bebé, porque lo puede tener. Amén. No se trata tanto del milagro de tener el bebé, sino que el milagro está en la concepción
que sin tener relaciones íntimas con su esposo José, María iba a poder tener ¿qué? Al Mesías, iba a quedar embarazada. Ahí se está hablando de la concepción. Yo no soy médico, pero si tú puedes estudiar en el contexto médico, tú puedes entender que la concepción sucede en el momento que una mujer y un hombre tienen relaciones íntimas. Entonces ahí hay toda una serie de cosas que Dios nos ha dado para poder tener, crear la familia, ¿no? Para poder tener bebé. Y entonces eso es lo que sucede. Pero en este caso es un milagro. Es un milagro. Y mucho mayor que el milagro que Dios hizo en Zacarías y Elizabeth. Porque ahí ellos dos sí tuvieron relaciones íntimas entre Zacarías y su mujer Elizabeth. Lo único es que como ellos eran ancianos, entonces eso era lo difícil porque ella era llamada estéril. Pero en este caso, María no iba a acostarse con ningún hombre, sino que iba a ser el mismo Espíritu Santo que la iba a cubrir con su poder creador y iba a hacer este milagro en su vientre. Y eso a veces suena un poquito fuerte, ¿no? Cuando empezamos a hacer preguntas en nuestra mente. Pero quédate aquí conmigo. Vamos a seguir aprendiendo. No se trata tanto del nacimiento de Jesús, sino de la concepción dentro del vientre de María sin haberse acostado con un hombre. Ahora, la pregunta lógica para todo es, ¿cuál es el propósito de este milagro en comparación con el de Zacarías y Elizabeth? ¿Cuál es el propósito de este milagro? Y tal vez tú puedas tener ahora mismo varias respuestas en tu mente, pero es una buena pregunta para todos. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto? ¿Por qué Dios lo iba a hacer de esta manera? ¿Por qué no podía José simplemente acostarse y algo parecido así a Elizabeth y ¿cómo se llama? Y Zacarías? Déjame decirte, hermano, porque recuerda que tienen que haber específicos detalles y cualificaciones para que Cristo fuera el Mesías. No solamente Él debía ser Dios, que lo es, sino que también tenía que tener un cuerpo perfecto. Como ser humano no solamente se iba a humillar viniendo a la forma del ser humano, identificándose, sino que tenía que ser un cuerpo perfecto. Y ahí es donde entra el problema del pecado. Y entonces podemos entender por qué el milagro. Primero, para responder esta pregunta, para que Cristo fuera perfecto y sin pecado para salvarnos. Si vamos ahí a Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 8, si puedes ir ahí conmigo. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8 dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Quiere decir, Dios vino a habitar con nosotros, como lo dice Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino, Él dejó el trono de su gloria. Se despojó de sí mismo, no de sus poderes. No se despojó de su sustancia, porque eso hay que entenderlo. Si no hubiera dejado de ser Dios, sino que Él mismo se limitó, se autolimitó. Él vino y dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Dice Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Este es el problema del pecado. La culpabilidad del pecado venía de generación en generación desde el primer Adán. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vamos al principio de la historia para entender por qué este cuerpo tenía que ser perfecto, por qué tenía que ser este milagro único, por qué tenía que ser creación del Espíritu Santo para que Dios viniera y se encarnara, hermano. Tenemos que entender esto. Dios crea a Adán y a Eva en el principio de Génesis. Amén. Y los creó de una manera perfecta. No había pecado en el mundo perfecto de Dios. Pero vino la serpiente, el enemigo, el diablo en forma de serpiente, susurró, invitó a Eva a desobedecer. Eva obedeció la mentira del diablo, tomó del fruto que Dios dijo que no, porque el día que comieran ciertamente morirían. Y ahí está hablando del pecado, entraría al mundo. Ella le dio a su esposo, Adán, y Adán también comió, y los dos transgredieron. Quiere decir que violaron lo que Dios había mandado que no debían de hacer. Violaron la ley de Dios que ya estaba ahí, lo podemos ver en el mandamiento que Dios había dado. No coméis, porque el día que coméis ciertamente moriréis. Entonces, ¿qué pasó? Hubo separación. Dice que fueron echados fuera del huerto. Quiere decir, el pecado trajo separación. La comunión con Dios perfecta fue rota y ellos fueron echados fuera, pero con promesa de esperanza, porque Dios enviaría un Mesías, un Salvador. Y desde el Antiguo Testamento, por fe, las personas podían ser salvas. Amén, por fe, arrepentimiento. Y dice que fueron echados fuera, pero la imagen
que había en este primer hombre, en Adán, ¿cómo estaba? Por el pecado. Ya estaba rota. Quiere decir que la voluntad, el deseo de buscar de Dios, todo eso se rompió. Ya el hombre ya no tenía deseo de buscar a Dios, ya el hombre ya, esa comunión había sido rota, el pecado había entrado, había contaminado la creación de Dios. Ahora, dice cuando va a Génesis capítulo 5 en adelante, dice que Adán tiene relaciones con su esposa Eva y crea un hijo. ¿No es verdad? Y dice que tiene un hijo. Pero lo creó como a imagen y semejanza de Dios. No, dice a imagen y semejanza de Adán. Quiere decir, por ahí se ve cómo se transmitió, porque ya la imagen de Dios en el hombre, quiere decir esa voluntad, todo lo que Dios había puesto en el hombre, todo eso había sido contaminado por el pecado. Ahí estaba la culpa. ¿Y cómo pasó de generación en generación? Dice que Adán creó un hijo que a imagen y semejanza de él. ¿Y cómo estaba esa imagen? Ya estaba rota. Ahí fue como se fue pasando. La culpa del pecado viene de generación en generación a través, en este caso, del hombre. Aunque la mujer también tiene pecado, pero viene a través del hombre, porque el hombre es cabeza, fue cabeza, constituido cabeza de la creación. Amén, cabeza del hogar. Quiere decir que viene la culpabilidad del pecado. Y ahora ustedes dicen, bueno, Víctor, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, por eso entonces ahora entendemos Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, por medio de un hombre, ¿quién? De Adán, el primer Adán, y por medio del pecado la muerte física, amén, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Quiere decir que el pecado trae consecuencias y la paga del pecado, ¿qué? La muerte física. Ahora entendemos por qué los seres humanos tienen que enfrentar la muerte física. Pero hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Como Cristo no fue formado por medio de su padre no biológico, sino adoptivo, que es José, él no recibió la herencia de ¿qué? Del pecado, la culpa del pecado que viene de generación en generación. Por eso tenía que ser un santo ser. ¿Creado por quién? Por el Espíritu Santo. Y en este caso estamos hablando de creado, la parte del cuerpo sí fue creada. Por eso esa concepción tuvo que venir directamente como un milagro único de parte de Dios, para que él fuera ser humano, pero sin pecado, perfecto. Porque el sacrificio para el pecado tiene que ser perfecto. Y ningún ser humano en este mundo, aparte de Cristo, podía dar ese sacrificio perfecto. Los animales que se dieron más tarde en el Antiguo Testamento era imposible que quitaran el pecado, sino que era un simbolismo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que ese Cordero viniera y pudiera ser sacrificado, tenía que prepararse un cuerpo perfecto para él. Amén. Hermano, entendemos entonces la importancia de la encarnación de Cristo, hermano. Es horrible cuando escuchamos doctrinas que niegan que Cristo fue encarnado. Porque si Cristo no fue encarnado, hermano, pues entonces tú y yo no tenemos esperanza, porque no hubo un sacrificio. Pero gracias a Dios, Cristo sí fue encarnado. Amén. Se hizo un cuerpo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dice, como mismo dice el salmista también, David dice 51:5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Pero el salmista no nació de un milagro único como este, concebido por el Espíritu Santo, sino que su madre tuvo relaciones con un hombre y por ahí se transmitió la culpabilidad del pecado de generación en generación desde el primer Adán. Amén. Recuerden que el primer Adán, ¿de dónde viene? De la tierra. Pero el segundo, que es Cristo, figurándolo como Adán, ¿viene de dónde? Del cielo. Y en ese es el que hay esperanza. Aleluya, gloria al Señor. Lo segundo, hermano, la segunda respuesta para esta pregunta que es importantísima es dar a conocer a Dios. ¿Quién puede ir conmigo a Colosenses? Colosenses capítulo 1. Quédate aquí esta mañana conmigo. No te distraigas. Que yo sé que el Espíritu Santo está hablando por medio de su palabra a nuestros corazones. Y Él va a dar más de lo que yo pueda decir aquí. Amén. Dice Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17, dice, Él es la imagen, aquí está hablando de Cristo, de Dios invisible, el primogénito, quiere decir el que recibe toda la herencia como primogénito, no como creación, sino como primogénito, recibe un título de toda la herencia, de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos y dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él, dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, quiere decir, eres Dios, eres eterno. Él estaba en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo, dice, y en Él todas las cosas permanecen. Eres la imagen, dice el versículo 15, del Dios invisible.
Eres el que dio a mostrar a quién, al Padre. ¿Cómo lo dijo? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo estoy en el Padre en mí. Amén, hermano. Entonces había un propósito que Él se encañara y era dar a conocer que la gracia, el amor, la misericordia, todo el carácter hermoso de Dios para toda una humanidad pecadora que no somos dignos ni merecedores, que Él haya venido y haya tomado esa forma de humillación, forma de hombre, hermano. Porque Él vino del cielo, vino de la gloria y se despojó de todo eso. ¿Sabes por qué? Y hoy lo estábamos diciendo esta mañana, hermano, por amor. Toda la historia de la Biblia, hermano. Y hay personas desesperadas buscando el verdadero amor. Déjame decirte, en Cristo tienes el verdadero amor. Amén. Solamente en Él el deseo insaciable de nosotros de ser amados puede ser satisfecho. Gloria al Señor. Segundo, hermano, vamos al segundo. El testimonio visible, el segundo aspecto, característica del poder de Dios, de cómo Gabriel le respondió esta pregunta a María para animarla. Porque dice, esto fue un mensaje. Esto fue un mensaje. Ella todavía no tenía el niño en las manos. Ella todavía estaba procesando todo este mensaje. Aún cuando tuvo fe, aún cuando tenemos fe, todavía estamos procesando muchas cosas que Dios nos está enseñando. ¿No es tremendo, hermano? Lo segundo, hermano, cómo Dios lo iba a hacer, el testimonio visible de lo que Dios ha hecho en otros. ¿Cómo le dijo al ángel? No está Elizabeth, tu parienta. Elizabeth era parienta de María. Dice, mira Elizabeth, la que llamaban estéril. La que llamaban que no podía. Sí, no podía, pero Dios vino y se manifestó y se glorificó en su misericordia y entonces pudieron. Aleluya. Dice, déjame animarte con el testimonio de tu parienta. Hermano, yo te exhorto que te anime. Hay familiares que tenemos que aún no están en Cristo. Y a veces, si verdad estás en Cristo y tú amas a tu familia, yo creo que lo que más tú quieres es que ellos conozcan a la salvación. Porque no hay otro camino al cielo. Y déjame decirte, hay esperanza. Anímate. Mira el testimonio de tu vida y mira el testimonio de los que te están rodeando, que ya Cristo ha tocado sus corazones. Hay esperanza para los que conocemos, hermano. No el corazón duro que Cristo no pueda cambiar. Mi corazón estaba bien duro y Él lo cambió. Tu corazón en algún momento estuvo bien duro y Él lo cambió. ¿Acaso no lo podrá hacer con otro? Tenemos que animarnos los testimonios, hermano. Personas que andaban en la homosexualidad, en ese pecado, y sin embargo vemos testimonios de personas que han sido liberadas, que vivieron en ese pecado y Dios los ha liberado. Hay muchos testimonios que los pueden encontrar en todos lados. Porque el poder del Evangelio, hermano, el poder de Dios es para salvación. En el Evangelio. Personas que estuvieron en adicción de droga, en adicciones de muchas cosas, hermano, y han sido liberados por el poder de Dios. Han experimentado la gracia y, como decía alguien, el milagro más grande que podemos ver hoy es una vida que ha sido transformada, sacado de la muerte a vida en Cristo Jesús. Ese es el milagro más grande, hermano. Dice la Biblia que estamos muertos, ¿cómo? En nuestros delitos y pecados, pero Él nos sacó. Quiere decir que estaba, ¿qué? Animándola también. Mira a tu parienta. Y de hecho corrió. Si ves el versículo después más abajo, donde nos quedamos ahí, dice que ella salió, dice, María visita a Elizabeth, versículo 39, dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa, fue rápido a confirmar. Ella no sabía nada todavía de lo que había pasado con su parienta. Deprisa a visitar a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su parienta. Y escuchen cómo estaba Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces sí, fue verdad el mensaje y el ánimo que le dio el ángel. Amén. Ahora, hermano, otra evidencia del poder de Dios, esto es importante que el ángel le dice a María es, y todo esto va a suceder ¿para qué? Con la garantía del carácter de Dios. Esto va a suceder con la garantía del carácter de Dios. Esto no lo dijeron los hombres. Esto no fue un mensaje que vino de hombre. Esto vino un mensaje directo de un ángel de Dios que fue revelado a la vida de María y también de José, que lo podemos ver en Mateo. Dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Déjame decirte algo, y esto hay que entenderlo, esto es un milagro único. No ha habido otro, ni va a haber otro en la historia como este milagro, porque este fue el milagro de la encarnación de ¿quién? Del Mesías. Si hubiera otro, estuviera abierta la puerta para pensar que otras personas que se están llamando Mesías fueran Mesías. Pero como eres único, y eso es lo que me gusta a mí de Cristo, de nuestro Señor, que eres único. Amén. No, eres la verdad, no hay otra, no, eres la vida, eres el camino, no hay otro. Eso va a cerrar todo lo que demás que es mentira. Y esto es un milagro único porque Dios
había hecho un milagro en la vida de Sara y Abraham. Ya eran ancianos, pero no fue un milagro de este tipo, porque Sara y Abraham, aunque eran viejos, sí estuvieron en relaciones. Y entonces Dios les concedió. Pero en el caso de Elizabeth y Zacarías, tuvieron también, Elizabeth y Zacarías se acostaron. Y Dios le había prometido que los iba a ayudar, pero en el caso de María no hubo hombre por intermedio. Entonces esto sí es un milagro único en toda la historia. ¿Saben lo que es un milagro? Si vamos a analizar la palabra milagro, es aquello que va en contra de las leyes naturales. Quiere decir que es difícil explicar un milagro. Es difícil explicarlo, hermano. Hay cosas que pasan, sabemos y creemos que ha sido Dios, pero es difícil darle una explicación lógica con cada detalle. Ponte a pensar por un momento, si va en contra, un milagro es algo sobrenatural que Dios hace porque eres sobrenatural. Pues entonces tiene que ir en contra, rompe las leyes naturales. Porque las leyes naturales es por donde nosotros nos regimos, por donde el universo se rige. Pero Dios está por encima de todas esas leyes naturales porque Él puso las leyes naturales. Así que Él tiene poder para romper las leyes naturales si quiere y hacer un milagro. Amén. Algo que me gusta es que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Cómo Dios nos da evidencia de su poder. Aunque María conocía los testimonios de Dios en sus antepasados, Antiguo Testamento, Dios la animó por medio de Gabriel con los testimonios presentes, como el de su parienta Elizabeth. Esto debe recordarnos, hermanos, que Dios no cambia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no solo nos da los testimonios de su palabra, Dios confirma el poder de su palabra por medio de los testimonios en la vida de otras personas que también han sido transformadas por Él. Cuando yo te veo, yo me animo. Porque yo cuando te veo un alma que ha sido transformada, que ha sido pasada de muerte a vida, como yo también, en el poder del Evangelio. Y todo esto va a suceder con la garantía del carácter de Dios. Algo que me gusta para concluir, hermano, y lo voy a dejar aquí con esta conclusión. Una respuesta de fe y humildad ante el mensaje recibido. Miren cuál fue la respuesta de María. María recibió toda la respuesta esta del ángel Gabriel. Ella no dudó. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que ella lo entendió todo? ¿Acaso tú y yo lo entendemos todo lo que Dios está haciendo a veces en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país? A veces creemos que entendemos todo exacto. No, hermano, no lo entendemos. Seamos honestos, seamos humildes. María fue humilde. Ella escuchó, recibió un mensaje con fe, pero eso no quiere decir que ella lo entendió todo. ¿Saben qué es lo que me gusta de ella? Fíjate si ella no lo entendió todo, que por la ley, si vas a Deuteronomio, capítulo 22, 23, recuerda, ella estaba solita ahí y el ángel vino y se le reveló. Ahí no estaba José con ella en ese momento. Si tú vas a Mateo, tú ves después que el ángel, Dios envía también a Gabriel y el ángel ayuda por sueño y le habla aquí a José para que le diera confirmación, porque él era un hombre justo y él no quería, cuando él ya vio a María que tenía la barriga así y él nunca se había acostado con ella, pues como hombre, él no sabía de ese milagro, él no sabía ese mensaje y eso está en Mateo ahí, capítulo 1, lo puedes ver al final. Él debe haber pensado, esta me engañó, porque mira qué barriga tiene y yo todavía no me he acostado, yo no he consumado un matrimonio todavía con él, solamente estoy comprometido, estaba esperando. Pero no, dice que Dios no hace las cosas, hermano, a media. Dios no confunde, hermano. Dios es un Dios de orden. Dios nos ama, hermano. Dios no dejó sacar en José y en María, no. Él puso todo en orden en su tiempo. Él se le apareció también. El ángel Gabriel en sueño a José porque él era un hombre justo y él quería separarse de él, escondido, dice Mateo, y él no lo hizo. Él quería para que, ¿por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 22, 23, ella podría ser apedrada y morir al instante por la ley. Sin embargo, José, aun cuando él no entendía tampoco, él no quería que María pasara por eso, porque era un hombre bueno. Cuando tú eres una persona buena, tú haces lo bueno. Amén. Y algo que me gusta mucho de María es que María, cuando ella estaba recibiendo ese mensaje, tal vez en su mente, vamos a ponernos en los zapatos de María, ¿no? Tal vez en su mente María dijo, ¿y José? José no está aquí conmigo recibiendo este mensaje. Y cuando José me vea con la barriga, ¿qué voy a hacer yo? Tal vez ella pensó, pero ella no. Dice que, me gusta la actitud. Ella no pensó, ella confió en el carácter de su Dios. Ella confió que Dios es fiel para hacerlo, pero además que Dios la iba a cuidar. Y que Dios iba a poner todo en orden. Fíjate que ella no puso un pero. Espérate, ¿y qué dice Deuteronomio 22, Dios? El ángel, el Señor, y esto, no. Me gusta su actitud. Ella tuvo una respuesta de fe y humildad ante el mensaje recibido. Heme aquí. ¿La sierva de qué? Del Señor. Aunque María no comprendió completamente todo, creyó.
La fe, hermano, y quédate aquí que aquí está el mensaje. La fe consiste en encomendar el camino de uno al Señor, confiando en Él, sabiendo que Él hará lo mejor. Salmos 37:5 que dice, encomienda tu camino a Jehová y Él hará. Amén. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es la respuesta correcta de cada creyente a todas las promesas de Dios. Aun aunque no las entendamos, ¿cómo lo va a hacer? Aun aunque no entendamos, buscando razonarlo todo, confiemos en el Señor. Así también nosotros, hermanos, y con esto concluyo, hay cosas que Dios hace y hará en nuestra vida y que no entenderemos completamente. Pero debemos confiar en su palabra y recibirla en obediencia, recordando que somos siervos. Escucha, María no solo se humilló, ella dijo, yo soy la sierva. ¿Saben lo que quiere decir sierva en el original? Doulos, en el griego. ¿Y saben qué significa eso? Esclava. He aquí yo soy la sierva, la esclava de nuestro Señor y soberano Rey. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí es donde vamos a encontrar paz, hermano. Aunque no entendamos, someternos a la voluntad de Dios, someternos a su palabra en fe, hermano, eso va a traer paz a nuestro corazón y también va a traer bendición y vamos a ver más de la gloria de Dios en nuestras vidas. Uno terminó mudo por su respuesta por unos cuantos meses. Ella terminó disfrutando, salió corriendo, confiando en Dios a ver a su parienta, sabiendo y creyendo que estaba embarazada como mismo el ángel lo había dicho. Amén. Dios te bendiga esta mañana, es el deseo de mi corazón. Vamos a pasar ahora a la Santa Cena. Voy a pedirle a mi hermano Raúl que pase aquí al frente, hermano, que nos va a estar ayudando el hermano Raúl. Y vamos a estar celebrando esta mañana la Santa Cena. También quiero pedirle al hermano Willington, si alguien puede buscarme a Willington, por favor. Saben, la Santa Cena es una ordenanza sagrada de parte de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos y que Él dijo que debíamos de practicar y tiene un mensaje espiritual y tiene un propósito. Amén. Esto solamente es para los discípulos de Cristo, los que han recibido a Cristo por fe, porque aquí vamos a estar haciendo memoria y recordando lo que ya el Señor nos ha dado con su sacrificio y su resurrección. Pero también es una buena oportunidad para ponerse a cuenta si hay algún pecado, si hay algo que estás haciendo ahora mismo en tu vida. Yo no tengo que decirte, Dios te conoce y tú te conoces también. Es una relación personal con Dios. En tu corazón ponte a cuenta con Dios. Pídele perdón. Dice que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza. Amén. Si hay alguien aquí esta mañana que aún no está en Cristo, hermano, es una buena oportunidad para que entregues tu vida al Rey Salvador, aquel que dejó el trono de gloria y vino y se hizo hombre, se humilló para morir en la cruz, para darte hoy salvación. Amén. Así que voy a pedirle al hermano, vamos a pedirle al hermano Raúl si puede pasar. Y después va a estar leyendo. Y el hermano Willington después va a estar dirigiendo la parte del pan. Y Willington va a estar dirigiendo la copa de vino. Así que tómense ahí unos minutos, hermano, pueden pasar. Y tómense unos minutos para meditar en tu corazón, hablar con el Señor, examínate y pídale al Señor también que te examine. A mí me gusta orar y decirle, Señor, examina, como decía David, el salmista, examina mi corazón, Señor, porque mi corazón es engañoso. A veces creo que está bien y es bueno examinar y que aún Dios mismo examine nuestro corazón. Es una buena pregunta y humilde para que Dios nos ayude y nos corrija en aquello que a veces nosotros creemos que estamos bien. Pero necesitamos la ayuda de Él, de su Espíritu Santo, para que nos corrija, para poder andar realmente como Él quiere que andemos. Amén. Así pedirle a los hermanos que pasen. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Sí, tenemos también al hermano Alan Kinder, algunas maestras también. Gloria a Dios. Hay algo que decían algunos hermanos esta mañana y es la importancia de andar en santidad. Y yo creo, hermano, que eso es algo que tenemos que siempre tener presente en nuestra vida, nuestro andar con Dios. No somos perfectos, pero estamos llamados a andar en santidad. Amén. Hay alguien que dijo una vez, mientras más cerca andemos de aquel que es santo en sí mismo, de aquel que es perfecto en sí mismo, dime con quién anda y te diré quién eres. Mientras más andemos con Cristo, entonces vamos a ser más como Él, ¿no? ¿Eh? Vamos a respirar más a santidad y a las cosas que Dios agrada. Así lo dijo Él, separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Entonces el hermano Raúl nos va a estar dirigiendo la escritura. Un micrófono. Y acá. Aquí. 24. Sí, hasta aquí. Vamos a hacer la lectura, hermano, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por nosotros es partido, y hace esto en memoria de sí mismo. Pueden partir su pan, hermano, y si pueden tomarlo. In the same manner, also he took the cup after saying, this cup is the New Testament in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Father God, we thank you for the opportunity to be here today. As we prepare ourselves to drink, we ask, Father God, that this cup represents the blood that has been shed for the remission of sins. Drink ye all. Ay, tomemos, hermano. Amén. Si el hermano, gracias, hermano. Si el hermano Manolo puede ayudarme a llamar la clase, la presentación de la clase de los niños, los más grandes, te lo agradeceré, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Ven acá, acá. Ok. La historia es Pégate ahí. cómo Dios iluminó al pueblo. Ok, la historia de hoy es cómo Dios guió al pueblo hebreo sobre el desierto. Entonces, a ver, explica cómo él guiaba en el día. Con una nube Oscura. ¿Y en la oscura. noche? Y un fuego. Ok, el fuego. Entonces Dios, ¿y dónde reposaba Dios cuando ya paraba? En el tabernáculo del Señor. Así que Dios guiaba al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, por el desierto de día. Era una nube oscura y por la noche era el fuego de Dios. Y reposaba en el tabernáculo cuando ya se detenían. Esa fue la clase de hoy. Denle un aplauso a nuestro Dios.
para los regalos, por favor, alguna pregunta ahí cerca de la puerta del frente, va a haber alguien ahí. Contribuya con esto para ayudar a algún niño pobre en algún lugar del mundo. Y también hay unas tarjetas evangelísticas. Por favor, puede llevarse algunas tarjetas, tenemos muchas más para compartir, aunque sea buena nueva de salvación, con esa herramienta, esa tarjetita a alguien, en el Walmart, en tu vecindario, en tu familia, un amigo, tu trabajo. Podemos hacer algo para el Señor hoy, amén. Y podemos ver algún fruto de parte del Señor si hacemos algo con fe. Gloria al Señor. Entonces todos estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga, que les guarde. Estamos aquí, les amamos y que pueda disfrutar su día en familia también. Dios les bendiga.